se ha transformado el museo en estos 50 años, pero es un conversatorio. Si ustedes tienen preguntas, quieren opinar, en cualquier momento, pues, por favor, lo pueden hacer con libertad. Bueno, la primera pregunta para todos. ¿Cuál fue su trayectoria para llegar a dirigir el Museo de Bogotá? ¿Cómo llegaron a ese cargo? ¿Yo? Sí, para todos. Muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Les agradezco mucho y me siento muy bien con ustedes. No he asistido nunca a un conversatorio. He asistido a tertulias. Y les agradezco mucho que siempre es una primera vez, ¿no? Un conversatorio. Bueno, realmente fue algo como accidental. Algo que llegó y asumí el reto. Conocí al doctor Virgilio Barco. Tuve el honor de trabajar con él, un gran alcalde, un gran profesional, una persona maravillosa, realmente un colombiano importante. Hay que leer su biografía y leer todo lo que hizo por Bogotá. Lo conocí y me citó una mañana, un lunes, a la oficina, aquí en la alcaldía, y él tenía como un sistema para cohibirlo a uno cuando uno llegaba. Su escritorio, entraba uno a su salón y él estaba en el fondo allá y tenía uno que someterse a su mirada por lo menos 25 metros para acercarse a él. Entonces me dijo, tengo un plan de museos, quiero hacer 4 museos. El de desarrollo urbano, el taurino, el de historia natural y el de Santander, el de Nariño. Y quiero que me ayudes a hacer también el Museo de Santa Clara, una fundación. Quiero preguntarte solamente si eres capaz. Yo le dije que sí. Y me embarqué en el trabajo, que fue un trabajo agotador. Duré del 67 al 69 haciendo el museo, recopilando piezas, haciendo el museo, haciendo todos los 4 museos simultáneamente. Y fue muy satisfactorio haber logrado entregarlo a Bogotá. Fue una inauguración muy importante con el presidente de la República, con el canciller que era López Michelsen, con el doctor Barco, doctor Lleras, y después me nombraron director del museo. Les pareció obvio y merecido, y entonces duré muy poco tiempo como director. Duré hasta el 72, casi 73, porque ya no había nada que hacer sino promover el museo. Los museos estaban adscritos a la Secretaría de Educación en ese tiempo, lo que facilitó la asistencia masiva de todas las escuelas del distrito al museo. El museo se convirtió prácticamente en una cátedra para todas las escuelas de Bogotá. Entonces, esa fue la razón por la cual fui director. Bueno, pues yo he tenido la fortuna de estar a la cabeza del museo para este proceso de apertura después de 50 años. Y el camino fue, trabajé mucho tiempo en el Museo Nacional como responsable de Marcel. Y me siento privilegiada porque durante ese tiempo tuve la posibilidad de pasar por muchas áreas, de empezar con educación, de seguir con exposiciones temporales, de tener publicaciones porque el mundo impreso me parece fascinante, y de trabajar finalmente con la curaduría de arte. Ese fue un gran privilegio porque pude tener como una lectura completa de todo lo que sucede dentro del museo.
investigación, de selección de piezas, de pensar cómo se iba a contar la historia de este museo renovado a cargo del equipo de curaduría conformado por Marcela, por Sandra, por Gina. Por el otro lado estaba yo con las exposiciones temporales y trabajando con un equipo maravilloso de diseño, de educación, de conservación, que nos sirvió como un laboratorio para ir aprendiendo, midiendo, consolidándonos como equipo y llegar al resultado que pudimos presentar como Museo de Bogotá. Después de las temporales, entonces como ya estaba toda esta secuencia, me ofrecieron estar a la cabeza del Museo de Bogotá y pues me sentí absolutamente privilegiada por el proyecto, por el equipo, porque siento que muchas cosas confluyeron al mismo tiempo, muchas cosas afortunadas, y pues sobre todo el apoyo, como mencionaba Marcela desde el principio, de una administración que se empeñó porque el proyecto saliera adelante, de la subdirección que estuvo todo el tiempo también apoyándonos en todos los requerimientos, en todas las gestiones, en todas las búsquedas, y del equipo mismo consolidado del museo, pues era una oportunidad de oro. Y después de haber abierto este museo hace un mes y ver los resultados y ver la cara de la gente, los comentarios, las lecturas que se están propiciando desde acá, primero que estaban planteadas desde el papel y que las hemos visto este mes en la vida real, pues creo que la oportunidad que recibí es maravillosa y me siento muy, muy complacida, tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto con el equipo como con nuestros visitantes. Y pues qué privilegio estar aquí sentada además con ustedes dos que han estado en momentos como muy claves porque han sido muy distintos, 50 años de historia pues pasan un poco por todos los caminos. Entonces esa es como la historia de por qué estar aquí hoy. Afortunada, me siento muy afortunada de estar a la cabeza de este museo que cumple hoy 50. Pues mi llegada al museo también fue, no diría que casual, pero sí tuvo como una cierta dosis digamos, de azar. Lo estaba dirigiendo un arquitecto, Andrés Orrantia, que tuvo problemas personales y nos pidieron a 3 personas en su momento que trabajábamos en lo que en ese momento era la Corporación La Candelaria, hoy es el Instituto de Patrimonio, como un proyecto de cómo manejaríamos el museo, de cómo proyectaríamos también el museo. Y de esas 3 propuestas escogieron la mía, no sé por qué, pero igual fue como un reto en su momento también. Fue muy interesante, el museo tenía en ese momento un equipo muy interesante pero muy chiquito, entonces obviamente el desafío era armar un equipo y creo que eso fue probablemente de las casualidades o de las suertes que creo que tuve, y es que se armó un equipo estupendo, un equipo muy comprometido, de gente muy joven en su mayoría, gente que además le apostó a ese proyecto como un proyecto propio, y creo que eso fue lo que durante esos 3 años permitió que ese proyecto de museo pues efectivamente cobrara forma, ¿no? Es decir, uno puede tener muchas ideas, pero si efectivamente no hay quien la colite a uno de eso, como se dice coloquialmente, pues realmente eso no se puede llevar a cabo. Y si no hay gente que está como sintonizada, entonces yo creo que logramos un equipo, no digo que grande, pero por lo menos un equipo de cierta envergadura, en el cual estaba Carolina Corredor, Gloria está por ahí, estaba Edmond Castel, que se integró posteriormente al equipo, que pues hizo las veces de museólogo. Bueno, participó mucha gente en su momento, algunos de manera temporal, otros estuvieron bastante tiempo, y eso fue lo que hizo que efectivamente ese reto se pudiera llevar a cabo. En realidad no había tenido
ver con museos, a nivel profesional quiero decir. Me había movido más bien en el campo del patrimonio cultural, o sea que mi llegada en ese sentido no fue tanto desde mi especialidad, por decirlo así, pues porque hoy en día la museología ya es una especialidad que incluso tiene carreras en el país, ¿no? Es decir, y en esta ciudad pues ya hay universidades que forman gente específicamente para eso, entonces ya digamos es poco usual tener en un museo una persona que no esté especializada en esa rama. Entonces, y considero que debe ser así además. Entonces, pues digamos que esa fue mi llegada al museo. Quiero contarles a todos ustedes que en este mes larguito que llevamos de abiertos en esta nueva sede, en esta sede renovada, hemos recibido más de 10.000 visitantes. Eso se puede hacer porque claramente tenemos una casa donde podemos acoger a la gente, tenemos un equipo de personas pues, que está trabajando en ello, pero no siempre fue así. Entonces yo quisiéramos preguntarles, pues en el caso de Armando, cuando llegaste al museo, ¿cómo fue este tema de conseguir la sede, la colección? Y en el caso de Ángela y de Luis, ¿con qué se encontraron? ¿Cuál era la situación del museo en el momento en el que ustedes llegaron? Parece que empezamos contigo. Sí, como ustedes saben, hay diferentes tipos de museos. Hay museos que tienen hay casas o sitios que son destinados a museos, no que se construyen para hacer determinados museos, sino son casas donde tú cuentas con un espacio muy definido, espacios generalmente reducidos para lo que uno desearía o pensaría hacer. En mi caso, la tecnología en el 66 y 69 no ha llegado. No teníamos celulares, no teníamos computadoras. La computadora primera que conocí era del tamaño de un locker de IBM. No teníamos mucha tecnología porque el arte de este museo, que está muy bien hecho, y siempre felicito a quienes participaron, porque es un museo activo, como yo lo hubiera querido hacer. Se hubiera contado y conocido la tecnología en esa época. Nos dieron una casa que queda aquí abajo, en la carrera cuarta, bajando a mano izquierda, una casa pequeña para hacer el museo. La participación de Luis McCormick, un arquitecto que falleció, que trabajó conmigo todo el tiempo en el diseño de las vitrinas y de los muebles. La participación del doctor Barco, que personalmente consiguió el tranvía, consiguió muchas cosas el doctor Barco, y Luis Raúl Rodríguez Lamos, el arquitecto que era director de planeación. Todos participamos. En la alcaldía del doctor Barco se caracterizó porque el doctor Barco reunía siempre a sus secretarios y todos participábamos en todo. Era una época fantástica de colaboración, de compañerismo, y él me dio una autorización firmada por él para entrar a cualquier parte del distrito y sacar de allí lo que yo pensara que me convenía para el museo. Entonces fue una tarea muy atractiva, una especie de detectivismo, pero además de atraer, porque cuando uno se dedica a buscar algo, seguramente la energía le trae las cosas. Así me apareció el hombre que me vendió la maqueta de Bogotá, que ustedes han visto tal vez parte, una maqueta fabulosa, hecha por un hombre durante toda su vida, de todas las construcciones más importantes de Bogotá. Creo que eran como 60 piezas, no sé cuánto costó porque yo no negocié eso. Yo simplemente
introduje al hombre con el alcalde y el alcalde negoció. Entonces las cosas aparecían. Yo buscaba y aparecían. Porque es que además buscaba animales por todo el país. En el Museo de Historia Natural. Viajé por el Caquetá, por el Putumayo, por el Llano, consiguiendo los animales, con taxidermistas. El Museo de Nariño fue algo muy sencillo. Y luego había, el doctor Barco le daba participación a la gente. Carlos Pinzón, el hombre de la televisión y del radio, estaba muy cerca al doctor Barco y vivía sugiriéndole cosas, entonces le sugirió el Museo Taurino. Entonces hicimos el Museo Taurino en la Plaza de Toros y el museo se fue armando poco a poco, duramos 2 años. Éramos Luis McCormick, yo y 2 dibujantes. Y 2 vigilantes. Éramos todo el equipo de gente que había. Todos haciendo cosas, todos colgando cuadros, todos poniendo cosas. Trabajamos de día, de noche. El doctor Barco llegaba a las 11 de la noche, a las 12 de la noche estaba con nosotros, opinaba sobre los mapas, los objetos, daba sugerencias y daba órdenes. Participó mucho, se convirtió en el hobby del museo. Entonces lo teníamos casi todas las noches. Fue una aventura realmente bonita y el museo pues se fueron llenando los salones a medida que fuimos ordenando cronológicamente con la formación geológica, los primeros pobladores, la conquista, la colonia y de ahí para acá todo. Creo que hicimos un trabajo interesante y aquí estoy, y aquí estamos. Bueno, entonces ya, de para acá, yo que me encuentro un gran apoyo por parte del instituto. Creo que eso fue como, o es uno de los puntos clave, porque si uno hace como un recuento de la historia, ha habido proyectos, intentos, unos más afortunados, otros menos, no por las ganas o por la falta de intención, sino creo que son muchas las cosas que se deben conjugar. Y llega un momento privilegiado porque, por un lado, el instituto tiene la intención de sacar este proyecto adelante. Mauricio insiste desde todos los frentes también para que se lleve a cabo. Y un equipo se fue generoso en el momento en que se dijo se necesita tener ya unas áreas, unas personas dedicadas a la curaduría específicamente, otros a la museografía, al diseño, a la investigación, a la conservación, que es como el corazón y es como el punto inicial. Y esa posibilidad de tener ya como un piso, de un equipo consolidado, pues creo que nos hizo a todos la vida mucho más, no diría que fácil, pero práctica, o sea, como que esos deseos podrían volverse realidad. Y como mencionaba al principio, el hecho de haber podido trabajar mientras se cocinaba todo el tema conceptual, narración, temático, piezas para esta casa, tener la oportunidad de trabajar con el mismo equipo, pero en las temporales, nos sirvió como laboratorio. Yo, si lo veo desde este punto, creo que la gran fortaleza es que logramos consolidar un equipo, volverlo muy, muy fuerte. Y en el momento en que ya estuvieron listos los guiones, diseñar las piezas, establecer los recorridos, pues ya teníamos un camino volado muy importante que nos permitió construir o poner en marcha esta museo de una forma muy rápida, realmente, porque después de la investigación que se tomó un buen tiempo, 2 años largos, pues el proceso de diseño y el proceso de montaje y de producción, si uno lo mira en términos reales, fue como en un periodo corto. Y al mismo tiempo teníamos las temporales, teníamos la otra casa, nunca nos quedamos quietos. Entonces, digamos que aquí encontré un equipo. Y creo que el resultado es este. Y esperamos, por un lado, poder mantenerlo en el tiempo. Y por el otro, el que haber
comenzado con tanto impulso, pues de alguna manera garantice como una permanencia en el tiempo, independientemente de las alcaldías, de los institutos, de cómo se llame, porque creo que es además como uno de las líneas que se ha tratado como establecer, es que está por encima de las administraciones, que queremos garantizar esa continuidad independientemente de que pase con la forma de gobernar las ciudades y el país, y que creo que es también importante para nuestros visitantes. Sí, es la historia, sí, es la ciudad, pero es de un largo aliento, de cómo permanecer. Entonces, ¿qué me encuentro? Un equipo, una casa, son muchos los elementos que están conjugados afortunadamente. Y de bueno, eso es lo que encuentro cuando llego a elegir el museo. Pues yo encontré, digamos, el desafío que me planteó en ese momento Rocío Londoño, que era la directora del instituto, de tener un museo un poquito más dinámico. Es decir, se había hecho un gran esfuerzo en el año 2000 para reinaugurar el museo y la Galería Santa Fe en el planetario, en el edificio que hoy es el planetario, para montar una exposición permanente allí, pero de alguna manera la administración en ese momento consideraba que ese espacio debía ser un espacio mucho más dinámico. Entonces se inició una tarea y por tratar de ver cómo se podía también reformular un poco la idea del museo, ¿no? Es decir, podía seguir siendo el mismo museo que había sido hasta ese momento, o se podía proyectar de otra forma. No es el cambio por el cambio, pero sí es ver de alguna manera si el museo realmente está respondiendo a las expectativas del público, ¿no? Se inició entonces una tarea que consistió en tratar de hacer por lo menos 2 o 3 exposiciones al año. Adicionalmente había un convenio con el Archivo de Bogotá en ese momento, que también fue inaugurado en el año 2003, para que el museo manejara la sala de exposiciones, que era una sala bastante grande, la sala del Archivo de Bogotá, o es una sala bastante grande. Entonces teníamos 2 salas, lo cual en un momento dado pues obviamente nos alegró muchísimo, pero ya cuando uno quería ponerse en la tarea pues obviamente era de vértigo. Mi única exigencia, que era una exigencia mínima, era que tuviéramos un presupuesto que no fuera exorbitante, pero que por lo menos pudiéramos hacer lo mínimo, ¿no? Entonces contamos con ese presupuesto, no era un presupuesto exorbitante, podíamos hacer las cosas, que era lo que contaba, y nos embarcamos en muchos proyectos, a veces tremendamente difíciles y complicados para nosotros, y terminamos con, que veo allí la estatuilla del León de Oro, terminamos con la exposición en Venecia, o por lo menos yo terminé, es decir, mi etapa en el museo yo creo que ya dije no más, ya es suficiente, yo creo que mi paso por el museo ya terminó cuando hicimos lo de la exposición en Venecia. Pues como verán, el museo ha cambiado mucho durante este tiempo, ¿no? Las posibilidades que tenemos en este museo actualmente pues se han construido también sobre el trabajo de Hernando y de Luis Carlos. Nosotros, como les decía Ángela, nos denominamos un museo de ciudad, es la tipología de museo que somos. No somos el museo de la alcaldía, aunque dependemos de la alcaldía, claramente. Pero este es un museo distrital y es un museo público, por eso nuestra entrada es libre, porque este museo se pagó con los impuestos de todos nosotros, de todos los bogotanos, o sea que ya pagamos la entrada por anticipado, más o menos. Pero aún así todavía pues se requieren muchos trabajos, muchos retos todavía por delante, y muchas acciones por emprender. Y quisiera preguntarles, justamente durante el tiempo que ustedes estuvieron en la cabeza del museo, ¿cuáles fueron las principales acciones que tomaron, como los logros que más resaltan, y también cuáles fueron esos principales retos, las principales dificultades que tuvieron que afrontar? Bueno,
nosotros buscábamos que el museo fuera visitado. Así lo dice Marcela, que tiene 10.000 visitantes hasta ahora en un mes, lo que es un éxito. Nosotros, como les comenté, estábamos adscritos a la Secretaría de Educación, lo que nos garantizaba un flujo permanente de todos los colegios del distrito. Eso eran, todos los estudiantes vinieron aquí, los que estudiaban en esa época. Y también se logró convenios con colegios particulares para que vinieran y asistieran. Había reuniones con los arquitectos del Colegio de Arquitectos también para revisión de planos, mirada a los planos o los proyectos que había en Bogotá, porque teníamos la sección de los planos, que era de mucho interés para todos los urbanistas y arquitectos. Entonces teníamos siempre visita permanente. Problemas no tuvimos problemas realmente, pues yo estuve solamente como año y medio de director. Entonces afortunadamente no se me presentaron ningún problema, ni falta de presupuesto, ni nada. Yo estaba contento por el flujo de la gente. Había mucho flujo, no solamente de visitantes, sino visitas técnicas, de profesionales, de arquitectos, que venían a mirar los planos y venían a ver los proyectos. Aquí hay una colección de planos muy valiosa, muy importante, de Bogotá desde la época de la colonia. Aquí están. Y entonces quise comenzar una biblioteca, pero no me fue bien. No había mucho presupuesto para los libros. Pasen la pelota. Pues, en lo personal yo creo que el principal desafío que yo me impuse sí fue como, y además esto fue como algo que fue surgiendo en las discusiones con el equipo. Es decir, al primero era mucho ruido y pocas nueces, nos reuníamos mucho y no producíamos nada, aparentemente, porque en realidad esto era una construcción colectiva. Entonces sí exigía como discutirlo mucho, y el principal desafío sí era como qué tipo de museo es el que se quiere tener. ¿Está bien el museo que está? ¿O probablemente hay que ampliar un poco más ese concepto para involucrar o para que más gente se sienta involucrada? Y llegamos a la conclusión que probablemente pues, el museo debía abrirse efectivamente a otro tipo de interpretaciones sobre la ciudad específicamente, ¿no? El museo estaba muy centrado hasta cierto punto y estaba bien, porque fue una etapa, a mi modo de ver, en los cambios físicos de la ciudad, y efectivamente en cómo la ciudad se había transformado, y además es un fenómeno común en las ciudades, ¿no? Transformarse constantemente. Pero en esta ciudad, es decir, que día a día adopta unos cambios brutales, pues obviamente el tema del cambio es un tema importante, y el cambio físico obviamente es un tema fundamental. Pero queríamos involucrar también el cambio social, es decir, qué era lo que sucedía también en la sociedad humana, qué tipo de cambio era el que se producía también a nivel de interrelaciones sociales en ese espacio que estaba constantemente cambiando. Y queríamos dejar también a un lado, o queríamos involucrar más bien, una visión de conflicto en la ciudad, que probablemente es poco común, porque uno tiende a idealizar, y en los museos es muy común idealizar el objeto que está intentando interpretar. Entonces es muy común idealizar la Bogotá que queremos ver, pero resulta que pues esa ciudad está no solamente en constante cambio, sino sujeta además a diversas interpretaciones, y es sujeta además de unos conflictos tremendamente fuertes.
y queríamos de alguna manera evidenciarlo en las interpretaciones que hiciera el museo. De allí que muchos de los temas que se propusieran para hacer exposiciones tuvieran ese componente, es decir, el componente de transformación social. ¿Qué estaba sucediendo allí en la sociedad civil? La más evidente y la más obvia probablemente es la de fotografías familiares. Hicimos una convocatoria en asocio con el Archivo de Bogotá para ver si la gente prestaba sus fotografías de su álbum familiar para escanearlas y devolvérselas inmediatamente, y con eso ver qué tipo de historia o qué tipo de interpretación podíamos armar de la ciudad, ¿no? Y fue muy interesante al comienzo. Me imagino que, me acuerdo que lo inauguramos en una feria del libro y los primeros 2 o 3 días no llegaba nadie, así que nos pusimos de acuerdo para traer nuestros propios álbumes. O sea que al comienzo fue nuestra exposición, más o menos, de nuestros álbumes. Pero a los 4 o 5 días la gente comenzó a llegar, porque se le hizo una gran divulgación a través de prensa, televisión, en fin, etcétera, etcétera. Y eso pues obviamente ayudó muchísimo, de lo contrario hubiera sido un fiasco. Y se reunió una colección importante, cerca de 3.000 fotografías que se lograron escanear en más o menos como en 3 o 4 meses, creo. Y con eso pues obviamente ya había un material significativo para mostrar una ciudad que obviamente era tremendamente diversa, ¿no? Es decir, esa ciudad el bogotano no existe en realidad. Es decir, la ciudad del siglo XX es una ciudad mixta de inmigrantes de todas partes del país, del mundo. Llegó gente con álbumes de su familia que tenía raíces en otros lugares del mundo, obviamente. Entonces, ¿cómo mostrar un álbum familiar de fotografías que no son de Bogotá? Pero sin embargo nos están hablando de las raíces de una persona que viene de otro lugar, ¿no? Es decir, que viene de Santander, que viene de Boyacá, que viene de la costa, que viene de España, que viene, ¿no? Entonces era muy interesante porque efectivamente ahí estábamos mostrando una ciudad que se está transformando radicalmente en su sociedad misma. Y eso, por supuesto, está directamente ligado con el espacio. Digamos que ese fue como nuestro desafío en el largo plazo. Bueno, quiero contarles que esa colección que armó Hernando, la colección que nosotros tenemos en este momento, la gran mayoría proviene desde esa época. También tenemos obviamente el fondo de álbum familiar. Hace poco el año pasado se hizo una nueva convocatoria con álbum familiar para tener nuevas fotos. Es uno de nuestros fondos más queridos, de los que a la gente más le gusta, justamente porque entendemos que la ciudad la hacemos todos, ¿no? La ciudad no es solo el edificio, no es solo el espacio, que también porque ahí es donde vivimos, pero la hacemos entre todos los bogotanos. Quería preguntarle en específico a Hernando, ¿por qué era importante en 1969 crear un museo de desarrollo urbano? Bueno, creo que la alcaldía del doctor Barco, como ustedes se darán cuenta, yo lo admiro mucho. Influyó mucho en mí y estuve rotando alrededor de él muchísimos años, no solamente el museo. La obra como alcalde del doctor Barco fue magnífica. Ustedes solamente tienen que buscar en internet y pueden ver las obras que hizo. Porque venía en el 68 el Congreso Eucarístico y vino el Papa. Y coincidió con las obras del doctor Barco. El doctor Barco fundó la Lotería de Bogotá, hizo transformaciones en la ciudad, los parques. Él logró rescatar una serie de terrenos valiosos que eran de la beneficencia para hacer los parques. La obra de él fue una obra grande como alcalde, visible y permanece. Entonces, con la llegada del Papa vino el plan de los museos. O sea que cuando se inauguró el museo
ya el Papa estaba besando el aeropuerto del Dorado. Ya había llegado y se incluyó en el museo. Fue la última etapa de ese museo, la llegada del Papa. O sea que coincide el año con la alcaldía del doctor Barco, su obra, y la llegada del Papa, que fue un acontecimiento en Bogotá porque Bogotá se puso muy hermosa. Las aceras se restauraron, había un espíritu de orgullo local que es muy difícil de despertar. Todos los alcaldes seguramente quieren mover ese espíritu y les cuesta trabajo. Seguramente también por lo que dice mi amigo el doctor Colón, porque los bogotanos ya no existimos, somos una minoría mínima. Entonces la gente de otras partes que ha llegado de otras partes tal vez no siente lo que puede sentir una persona por su sitio nativo. Más los que nacimos en Bogotá y nos criamos en Chapinero, que nos enseñaron muchísimo a querer, a andar, a caminar y a chupar a Bogotá. Nosotros en bicicleta veníamos de Chapinero a la Plaza de Bolívar, nos colinchábamos en el tranvía abierto para venir de la 64 con 13 a la avenida Jiménez, colinchados en los tranvías, porque era una vía de aldeana, había 400.000 habitantes, había 4.000 carros, o sea que era una aldea, y la aprendimos a querer muy bien, pero claro, eso todo, como dice muy bien, lo dices muy bien, la ciudad se transforma, es un ente vivo, que va tejiendo nuevas redes, nuevos caminos, nuevas gentes, nuevas ilusiones y nuevas necesidades. De todas maneras, pienso que este museo, como está ahorita, que es un museo importante, no solamente para que los bogotanos revisemos nuestra historia y la sintamos como propia, sino para la gente extraña, que ya no es tan extraña, viven aquí, y que poco aportan, en su mayoría, a la ciudad. Eso es verdad. Poco amor tienen, a pesar de que tienen trabajo, hogar y todo. Debía haber más orgullo local, y eso es lo que este museo tiene que lograr. Un orgullo local, un orgullo de estar en Bogotá, de sentirse bogotanos, de que la gente se sienta propia del museo, que este sea su lugar, su sitio de origen y el sitio de destino. Eso es. Por eso en el 68. Luis Carlos, tú también estuviste en un momento que fue importante para el museo. Nos has hablado un poco de esa coyuntura de repensar el museo. Queríamos preguntarte, ¿en qué año específicamente se da ese cambio de nombre de Museo de Desarrollo Urbano a Museo de Bogotá? Y, digamos, ¿cómo deciden hacerlo? Porque no es usual que un museo cambie de nombre. Puede que, digamos, renueve la forma en que hace sus exposiciones y trabaja, pero llegar a cambiar de nombre no es lo habitual. Pues ahí probablemente la memoria juega malas pasadas y no quiero como... Lo que tengo claro es que estábamos discutiendo efectivamente cómo ampliar esa visión del museo. Y en un determinado momento el nombre no nos cuadró con la nueva visión que ya más o menos habíamos logrado concretar, porque el concepto de desarrollo, que probablemente estaba muy claro en los 60s, no era un concepto estable ya en los años 90s y en la década del 2000, es decir, lo bueno es que las palabras también van cambiando de sentido, se van cargando de sentido. Entonces, el concepto de desarrollo en ese momento no nos parecía el apropiado para la visión del museo, que queríamos, insisto, que fuera más abierta, más inclusiva, y que no estuviera restringida únicamente a lo físico. Entonces, por eso tratamos de, incluso creo que manejamos varias opciones tal vez,
hasta que finalmente llegamos a la conclusión de seguir un poco la línea de lo que sucede en muchas ciudades del mundo, ¿no? Es decir, el Museo de Londres, el Museo de Bélgica, es un museo de la ciudad, es un museo de Bogotá, es el museo de la ciudad fundamentalmente, y dentro de ese concepto que es mucho más amplio, pues obviamente caben muchas más cosas, ¿no? No está restringido a desarrollo urbano específicamente, que insisto, en su momento, como lo dice Hernando, pues está bien, estuvo bien porque efectivamente era un momento absolutamente crucial. Una gran cantidad de cosas que ocurrieron en el periodo de la alcaldía de Barco que no alcanzamos a dimensionar. Es decir, Bogotá literalmente estaba entre las alcantarillas, y era literal, es decir, esta era una ciudad que debía oler muy mal. Pues yo nací en el 66, pero no creo que, no me tocó vivirla, pero efectivamente era una ciudad que debía oler muy mal. Y Barco lo que hizo fue efectivamente, con una gran inversión internacional, que consiguieron préstamos del Banco Mundial. Claro, es que era un hombre mundial. Exactamente, conseguir una inversión extraordinaria para actualizar la infraestructura de alcantarillado y de acueducto y la energía también. Es decir, sin eso, esta ciudad no hubiera podido crecer en los siguientes 50 años. Esa infraestructura fue absolutamente monumental para su momento. Es más, fue muy criticada porque decían, para esta ciudad de verdad, es decir, es necesaria semejante inversión. Pues claro, para la ciudad de ese momento no, pero si uno quería que esa ciudad evolucionara y creciera, efectivamente era necesaria esa inversión. Entonces, claro, era muy importante que la gente viera efectivamente cuál había sido esa transformación de la ciudad en ese momento. Pero pues ya habían pasado 40 años, entonces estábamos en una ciudad completamente diferente, es decir, tenía 3 millones de personas adicionales, tenía unos problemas muy distintos, a pesar de que obviamente los temas de infraestructura siempre van a ser problemas para una ciudad, pero se habían ido complejizando otra serie de dinámicas, y queríamos de alguna manera como que formaran parte del museo también, ¿no? Lo cultural, y hubo también como algunos intentos efectivamente de incursionar en eso. Entonces, cambiar el nombre implica, y además tengo que decirlo, el alcalde Mocus en su momento no estuvo de acuerdo. Decía que pues, los museos son instituciones conservadoras y que ahí, en cierta medida, yace su valor, ¿no? Es decir, ahí es donde está su valor, que sean conservadoras hasta cierto punto. O sea, que cambiarle el nombre a un museo es como sacarlo un poco de la cabeza de la gente, ¿no? Mucha gente llegó durante mucho tiempo preguntando por el Museo de Desarrollo Urbano y resulta que ya pues, eso no, pues seguía siendo Museo de Desarrollo Urbano, pero ahora con otra visión. Entonces, el alcalde tenía razón hasta cierto punto, pero pues era de alguna forma como dar ese vuelco y de alguna forma creérnoslo nosotros mismos, que no había marcha atrás. Pues, de hecho, revisando como noticias del momento que se inauguró el museo, hay una noticia que no recuerdo si es del final del 69 o del 70, donde ya se habla que es un museo de ciudad y se le dice Museo de Bogotá, al Museo de Desarrollo Urbano. Es que en realidad la Sociedad de Mejores Ornato quiso crear un museo de Bogotá en algún momento. Cuando tú llegas. Sí, quiso crear un museo de Bogotá, la Sociedad de Mejores Ornato en su momento. Sí, pasó el Chico, ¿no? ¿Qué es? Sí. Con el general, no me acuerdo el nombre, que dirigía el Museo del Chico. Sí, inicialmente ese planteamiento, ¿no? Que el Museo de Bogotá se hiciera donde está hoy en día el Museo del Chico. Es que claramente difícil. Y para Ángela, después de esta trayectoria de estos, pues de la creación del museo, de esta transformación tan importante que tiene la visión, ¿sí? En su ampliación de concepto a museo de ciudad, ¿por qué se decide de nuevo renovar el museo en esta administración? Pues escuchando a Armando y a Luis Carlos, lo que estamos diciendo es como una línea muy rica de todo un proceso, que creo que es como lo más bonito e importante como de este encuentro y de esta celebración, y es ver que aunque existe esa idea del museo, que estamos hablando ahorita
una cosa estática, como, no sé, más, no sé si contenida, más formal, no diría porque formal sigue siendo, pero menos móvil. Lo que estoy escuchando con las historias de Hernando y con la tuya es que hemos estado durante estos 50 años justamente en este proceso y en ese cambio. ¿Por qué renovar entonces el museo a 50 años? Pues porque creo que justamente toda esa movilidad y toda esa dinámica y todas esas nuevas historias y toda esa ciudad que se mueve de continuo exige que un museo también esté cambiando su cara y que sea un espacio además no solamente para mostrar una historia, sino para contar muchas historias, para discutirlas, para escuchar a la gente, para de pronto ser crítico, que se debe. Creo que el giro o la propuesta de esa renovación cada vez va más apuntando a buscar participación de parte de los visitantes. No ser únicamente un espacio en donde te cuentan o te cuentan una historia, sino que también se espera el otro lado. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo aportas? Y con eso tiene que ver la renovación. Sí, existe esa línea histórica, claramente, pues para ir viendo todos los cambios, pero también hay una posibilidad de los temas, y creo que eso también vuelve muy dinámica la narración. Cuando uno entra en uno de los espacios, por ejemplo, la sala de agua, y encuentra lo que pasa con el salto de Tequendama, pero con Viterma, pero con los planos en donde se están mostrando las fuentes, y te das cuenta de que sí, tienen lugar en la historia, pero que también son unos ejes transversales. Creo que son maneras distintas de contar esas historias, y en esa medida también de hacer que nuestros públicos se pregunten cosas. Yo siempre afirmo, estoy convencida que los museos, más que ser sitios estáticos donde te cuentan una historia como es, te tienen que dejar con preguntas, ¿sí? Con inquietudes, con más ganas de saber sobre los temas que estás mostrando. No es estático tampoco en ese sentido, sino que tiene que abrirte puertas. Y creo que ese es el sentido del museo renovado. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y creo, y lo he escuchado además con nuestros visitantes, alguien me decía el otro día, es que es increíble porque una historia aburrida, y ahí estamos como también con unas categorías que se le otorgan como a las cosas, la historia no es aburrida, ¿sí? Pero no sé, en algunos muchachitos de colegio, una historia aburrida no la están contando de una manera distinta. No, eso es... Creo que a eso es a lo que apunta el Museo Renovado, pero todo además se fundamenta en esos caminos que verá usted, en el momento histórico que le corresponde maravilloso de contar todo ese desarrollo urbano, esa transformación de la ciudad, del momento que Luis Carlos lo toma y dicen, bueno, ¿y qué pasa con la gente? No es únicamente la transformación de la ciudad, sino quienes la habitan. Y un momento como el de ahora, entonces, en el que además eres más consciente de esos patrimonios y dices, es lo material, es lo inmaterial, es lo natural. O sea, digamos que el espectro se amplía y va enfocado además a conocer para querer y querer para crear. Yo estoy convencida como de que esa es la línea. Y creo que esa es la tarea que estamos haciendo. Obviamente escucha uno, claro, hay también detractores, nunca puedes dejar a uno contento, cosa complicada. La envidia. No sé si es envidia, pero es que les faltó contarnos de qué, y que esta parte no está. Y entonces, ¿qué pasó? La toma del Palacio de Justicia, o sea, hay 1000 posibilidades y 1000 historias, por supuesto, que contar. Capítulos. Claro, pero ese es el ejercicio en el que se monta una curaduría como la que tienen Marcela, Gina, Sandra, en donde dices, bueno, voy a contar estas historias y voy a contarlas así, a partir de una materialidad, a partir de una colección. Va a haber historias que cuento y otras que no cuento, ¿no? Pero bueno, si vienes y dices, me falta esto, quiere decir que lo miraste con cuidado. Y dijiste, oye, pero dentro de estas historias me hace falta esto, esto, esto. Eso por un lado. Por el otro, digamos que el gran privilegio es además tener las dos casas, porque la idea es que esos espacios vacíos que van quedando en la narración de esta colección permanente, podemos irlos alimentando con lo que hacemos en las exposiciones temporales. Entonces, los dos museos se mueven. De pronto, la gente dice, bueno, ya la permanente y listo, ahora la puerta, no,
sigue pasando mil cosas, sigue trabajando los colegios, pero en la otra seguimos además abonando historias, temáticas, yo lo siento como lupas que ponen sobre distintos temas, distintas posibilidades de leer la ciudad. Y eso es, insisto, lo que estamos haciendo, pero que se fundamenta en el tema es infinito. Infinito. Infinito y maravilloso. Coges el costumbrismo, por ejemplo. A la esponja de la tradición de Bogotá, a exprimirla en las tradiciones, en los cuentos, en las historias, y eso no habría museo donde quepa eso, porque es inmenso. La parte cultural de Bogotá es inmensamente rica. Los oficios, todo eso, los cuentos, las historias, los bobos, todo lo que pasó. Bogotá tiene una historia y unos cuentos divinos. Hay varios libros muy importantes sobre esto que hay que leer y hay que seguir aprendiendo. Y está tejiendo historias todos los días hacia la hora. Todos los días. Hacia adelante. Sí, claro, hacia adelante. Pues justamente relacionado con lo que están hablando ustedes, ya, cuando pensamos este museo es cómo coge uno una ciudad y la mete en un espacio como este, ¿no? Pues no hay manera. No hay manera. Por eso, digamos que otra idea que ronda mucho el museo es que el museo es un catálogo de la ciudad. Claramente aquí no está la ciudad. Aquí lo que queremos es que la gente se antoje de conocer otras cosas, de explorar otros temas y que redescubramos la ciudad. Entonces, en realidad la pieza importante es la ciudad misma, que está afuera. Hay que descubrirla. Nosotros solo los provocamos un poco. Bueno. Durante, digamos que cada uno de estos momentos también han pasado cosas curiosas, por decirlo de alguna manera. Hernando, la gente nos preguntó un montón por la urna centenaria. ¿Cómo se consiguió la urna centenaria? La urna estaba... Nos informaron, porque cuando uno empieza, la gente sabe que está en un museo, hay gente que se interesa. Y empieza el cuento, vi esto aquí, entonces encontraron la urna en el consejo, en un depósito por allá de cosas perdidas. Total que esa urna estaba botada en un cuarto, no se veía la urna, era llena de cajas, de cajones, y alguien vio la urna y se dio cuenta que se debía abrir a los 100 años. Entonces, eso fue lo que le dio la curiosidad. Entonces fuimos por ella y la rescatamos. Pesaba una cosa horrorosa y llevarla para acá fue un trabajo tremendo. Todo el mundo curioso porque querían abrirla antes. Y ese fue, ahí permaneció la urna hasta que la abrió el alcalde. Samuel Moreno. Y el alcalde Arrayas. Sí. Qué cosa tan espantosa, Dios mío. Luis Carlos, tú justamente nos nombrabas ahorita el León de Oro, tú estuviste a cargo de ese proyecto. Quisiéramos como que nos contaras un poquito más en qué consistió ese proyecto, que es la Bienal de Venecia, y por qué Bogotá se terminó ganando ese León de Oro que tenemos acá. Yo solo no, tenemos un montón de Tú personas. estabas a la cabeza. Yo los metí a todos en el lío. No sé si me lo agradecen o no, pero sí. Fue sufrido en muchos aspectos, porque pues, la idea era efectivamente llevar una exposición sobre lo que había ocurrido en la ciudad en los últimos 10 o 15 años, en ese momento, en el 2006. Y hacer una interpretación de lo que había sucedido en la historia reciente de la ciudad, obviamente es una cosa muy espinosa. Es muy espinoso porque entonces, pues obviamente, los que han pasado por la administración quieren llevarse el crédito y es normal. O quieren contarla de otra manera, entonces pues obviamente es una cuestión, termina convirtiéndose en una cuestión política. Entonces terminamos teniendo pues muchas presiones. Obviamente nos divertimos también mucho. Esto era un equipo enorme
hasta cierto punto porque también trabajaban estudiantes que hacían su pasantía en el museo. Se hizo una asociación con la Universidad de Groningen en ese momento y con Georgetown. Y con ellos armamos un poco como el guión de la exposición, en conjunto con el equipo del museo. Y pues era como una intención también de mostrar a la ciudad en otro contexto, ¿no? Y de alguna forma de asumir el reto de cómo contar esa historia de lo que había sucedido en la ciudad en los últimos 10 o 15 años en otro contexto. No sé si lo haría de la misma forma hoy, pero en su momento decidimos que esa era la forma de hacerlo. Y yo no sé si el León de Oro se lo dieron por la exposición o no, eso es otro debate en el cual no quiero entrar, pero probablemente la exposición algo aportó. Es una de nuestras piezas icónicas ahora en la colección del museo. Además quedó en el auditorio Gonzalo Jiménez de Quesada. Y a ti te ha tocado, pues, digamos también en este tránsito que tuviste siendo coordinadora de exposiciones temporales y ahora directora del museo. El museo en estos últimos años ha hecho cosas, digamos, un poco, ¿cómo decirlo?, osadas, como llevar exposiciones fuera del país y hacer exposiciones en espacio público. Eso, como que reto implicado, ¿por qué se ha querido hacer? Pues lo ligo un poco a lo que estabas diciendo hace un momento, y es que el Museo de la Ciudad, el Museo de Bogotá, no solamente está acá, el museo tiene que salir, tiene que volverse como un circuito, ¿sí? Desde acá lo que hacemos es contar una serie de historias, lanzar una serie como de curiosidades, para que uno diga Viterma, o no conozco el río Bogotá, el nacimiento del río Bogotá, o no sé cómo es el Hospital San Juan de Dios. Es como un detonante para ir a otros lugares. Pero el museo también tiene que salir, trascender las fronteras de su espacio físico. Trabajar en otros lugares pues también es complicado, estás diciendo tú ahorita, cosas como armar todo, la exposición, etc. Porque es también trabajar como en satélite, ¿no? Estás en un sitio y tienes que saber cómo va a pasar la cosa en el otro lugar. Obviamente existen mil posibilidades, la tecnología, los celulares, mil cosas que te facilitan la vida, pero pues también tiene su garabato. Y siempre, en un museo chiquito, grande, hace 50 años, hace 10 o ahora, pues todos sabemos que una cosa es el proyecto en el papel y otra en la vida real. Entonces, si estás acá, tienes unos problemas, y si estás afuera, pues te enfrentas con otros. Pero la intención es esa, todo el tiempo estar multiplicándolos y cambiándolos, también estando en otros escenarios. Lo mismo, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta. El caso de la exposición del Prado en Bogotá el año pasado tuvo amantes y detractores. Más allá de que se estuviera mostrando la obra pictórica del museo, la gente decía, pero ¿cómo van a traer réplicas y copias, etcétera? Bueno, pero es sacar el museo de sus muros. Y es decir, a la gente, porque a veces todavía la gente siente reparo respecto al museo. Ahí solamente debe ser o el especialista, o el que sabe mucho, o eso no es para mí, o que es artera. Trascender las paredes del museo pues también ayuda a eso. Y empiezas a estar como en la memoria de la gente, para bien o para mal. Empiezas a quedarte como dando vueltas aquí. Y en la posibilidad de estar afuera, pues también se revierte acá. Entonces la idea es estar todo el tiempo como fluyendo. No es fácil. Y bueno, los resultados, unos están dentro de lo que has considerado y otros no. Pero pues es lo que tiene que seguir pasando. Y ese trascender está además ahora también, no solamente en lo físico, sino lo que puede pasar en las redes. O sea, son formas de multiplicar la información que van con los tiempos y que tenemos que aprender también a aprovechar y manejar, y hacer que esas brechas entre pensar que esto no es conmigo, este tipo de contenido
o de obras, estamos hablando en términos artísticos o de narración, no va conmigo, pues es otra forma de empezar, si se quiere, a volver un poco más democrático ese acceso de la gente hacia las colecciones y hacia sus patrimonios. Y vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, si uno lo conoce, lo quiere, es que es básico, ¿no? Si uno empieza a establecer una empatía hacia la obra, hacia el objeto, hacia el patrimonio, pues es más posible que de pronto le pare un poquito de bolas y lo cuide para la hora y para el futuro, a ver qué le va a tocar a los otros, ¿no? Creo que es básicamente como esa la idea, en contribuir un poquito a desarrollar como esa identidad, pero no como una palabrita elegante, sino como algo de verdad que es como de adentro, ¿sí? Y como rico que la gente venga y diga, oye, rico ser bogotano, ¿no? Sí, desde lo ideal, tú decías tú ahorita, se puede volver un poco cosmético, ¿no? Muestro la cara bonita de él, pero también es un recordatorio y un detonante de preguntas, ¿no? Y si era antes así, ¿por qué no ahora? Y si es ahora sí, ¿qué va a pasar hacia adelante? Entonces por eso se busca trascender, ver qué pasa afuera. Bueno, como verán, todo esto que hacen, que se hace desde el museo, desde la dirección, desde todos los equipos, siempre se hace para la gente, conectando con lo que decían. Nosotros trabajamos para el público. Las exposiciones, los museos cobran vida cuando la gente entra, cuando las conoce, cuando se apropia de esto, pero pues los visitantes también cambian con el tiempo, ¿no? La ciudad cambia con el tiempo, las dinámicas cambian con el tiempo, que es lo que hemos visto en este trayecto de 50 años. Yo tengo una última pregunta para ustedes y damos paso si hay intervenciones del público. ¿Cómo se imaginan que debe ser el museo de la ciudad en el futuro? Bueno, nosotros somos la generación de la imaginación, porque conocimos el televisor a los 15 años. Entonces yo calculo que el museo en el futuro debe haber seguramente una gran comunicación entre planeación del distrito y el archivo del distrito para enriquecer ese archivo, para que el museo tome de ahí lo que le interesa. O sea que lo que hay que enriquecer es el archivo del distrito. Y planeación, tener comunicación. Creo que ahora todas las construcciones vendrán en altura. Y creo que este va a ser un desarrollo normal a menos que pase una catástrofe, como la anunciada hace 500 años de que Bogotá iba a tener un temblor. ¿Ustedes sabían de eso? A menos que pase eso, no va a pasar nada. Entonces hay que ir al lado de la tecnología, porque lo fundamental del museo está el origen del museo. Está la fundación, que es lo difícil de capturar en el pasado y conservar las piezas que pueden ser significativas y pueden dar interpretaciones. El museo ya está. Lo que hay que hacer es irlo actualizando seguramente, como tú dices, tener exposiciones cambiantes, pero el resto yo creo que es cuestión del Archivo Nacional. Porque será la tecnología la que va a mandar el museo, como estamos viéndolo hoy. Eso es lo que pienso. Yo ese reto sí se lo dejo a los que están ahora. tan solo tendría como una observación, y es, hace unos días, a mí me encanta la cocina, no tiene que ver mucho con museos, pero el otro día veía unos reportajes a unos chefs que les contaban las críticas que hacía la gente sobre sus restaurantes. Y yo no he visto un gremio más refractario a la crítica que el de los chefs. Es decir, no, pero no sé qué están... Además eran chefs españoles, entonces es que era una soberbia total porque decían, mi restaurante es el mejor, ¿cómo se les ocurre? No hubo uno solo, entrevistaron como unos 12 o 15, y no hubo uno solo que aceptara una crítica.
Yo creo que si hay algo que puede efectivamente proyectar el museo a futuro es tomarse muy en serio las críticas de la gente. Pero muy en serio todas. Es decir, incluso las que le parecen a uno casi ofensivas, hay que respirar profundo, leerlas o escucharlas y decir, pero ¿desde dónde lo está diciendo? Es decir, ¿qué es lo que realmente me quiere decir y qué le está haciendo falta probablemente a este museo que esa persona no lo siente como propio? Y eso probablemente es lo que le puede proyectar y hacer mucho más inclusivo y hacer probablemente que esté en constante contacto con su público, ¿no? De lo contrario, es decir, y todos obviamente nos sentimos muy satisfechos con lo que hacemos, pues para eso lo hacemos también, y lo hacemos además con un enorme esfuerzo, pero en últimas lo hacemos para alguien. Entonces la recepción que ese alguien tenga, yo sí creo que es vital y hay que tomársela muy en serio. Que va en línea con lo que decía Marce, ¿no? O sea, son sitios y son actividades que adquieren su valor real en la medida en que se ponen al alcance de los visitantes, ¿no? Y coincido contigo, claro, hay que tomarse muy en serio todas esas críticas, observaciones, a veces no son tan chéveres, ¿no? Pues porque uno como que conoce del otro lado y el trabajo que le costó llegar a tal o cual, uno dice, bueno, y no, pero por algo será, pero para eso estamos, ¿no? Para escuchar también, era lo que decía hace un momento, queremos hacer preguntas, no que nos digan que todo está perfecto y bonito, ¿qué nos falta? ¿Qué más podemos contar? Está en buenas manos ya. Pues se tiene que mover. Ya nosotros lo retiramos. No, se tiene que mover porque es que no puede ser ¿Cierto? estático. Esa gente es la que te da como esa posibilidad. Vamos al futuro. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario del público? Sí. Muchas gracias. Los felicito. Pues es muy grato venir a una conmemoración de esta, los 50 años del Museo de Bogotá. En una ocasión como esta, pues lo que se debe rescatar es lo positivo, ¿no? Sin embargo, aparte de la felicitación, pues también quiero hacer una pequeña crítica, que no parte de la envidia ni es una crítica destructiva, es simplemente para crecer más y para que adquiera una cierta propiedad el Museo de Bogotá y tenga cada vez más arraigo en la población y la gente se lo apropie cada vez más. Hace poquito un profesor que envió el Instituto de Patrimonio, el IDPC, en un diplomado que hicimos el año pasado, nos dijo que la identidad nacional era algo mandado a recoger. Y pues para mí eso fue muy lamentable. Eso fue una discusión que tuvimos con él en el sentido de que esa no puede ser la política, la línea política que puede guiar las estrategias de institutos como el museo. Entonces veo yo algo muy curioso, que es lo que dice el anterior director, el primer director, y lo que se diferencia, cómo fue cuál fue el ADN del Museo de Bogotá, es crear arraigo. Y si cogemos y lo comparamos con cierto lineamiento que impuso el más reciente director, pues vemos ahí la contraposición. Vemos como por un lado se piensa crear arraigo y por el otro lado se deja como a la deriva, a lo relativo. Si lo que tenemos ahorita es una sociedad que no tiene identidad, que puede tener más identidad el venezolano que llega actualmente que alguien que se dice bogotano. Hace poquito una encuesta dijo que el 60% de los bogotanos se quieren ir a vivir a otra parte. Entonces creo que deberíamos de sacar conclusiones y ver que en realidad la ruta que debería orientar, sin ser deterministas, sin ser costumbristas, es justamente crear ese arraigo en la gente. Y eso no se consigue con ese relativismo de lo que tenemos actualmente, porque justamente lo que tenemos actualmente es muy difícil de desmenuzar qué es lo que crea arraigo y qué no. Debemos de ir a valorar más eso que nos ofrece el pasado. Y justamente una institución como el Museo de Bogotá debe de enfocarse en preservar lo que es difícil de preservar. Esa historia de la pola, eso es necesario preservarlo. La entrada del ejército libertador hace 200 años acá, ¿cómo es que se dice? Que entraron de Tunja,
eso es necesario preservar, porque eso es lo que los muchachos, yo que trabajo todos los días en un trabajo de historiográfico, eso es la falencia que tienen los muchachos, tienen una confusión con la historia impresionante, y con unos muchachos con esa falencia en historia, pues es muy difícil crear arraigo. Entonces, con todo respeto les digo que por ahí debería ser más o menos la ruta que debería de seguir, los lineamientos que deberían de seguir el Museo de Bogotá para conseguir todas esas cosas que nosotros queremos que consigan. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, pues con respecto a su comentario, muchísimas gracias. Realmente yo creo que hay que establecer como una bisagra entre las dos cosas, ¿no? Claramente, como museo de ciudad, tenemos que conocer la historia de la ciudad. O sea, entender la historia es lo que nos permite entender por qué estamos como estamos hoy. Que muchas veces nos encanta quejarnos sin entender qué ha pasado y por qué estamos acá. Y claro, el arraigo de los bogotanos, pues, digamos, en el museo, cuando hablamos de bogotanos, todo el que vive en Bogotá, no necesariamente el que haya nacido en Bogotá, que ya sabemos somos una minoría mínima, pero pues Bogotá no es todo el que vive en esta ciudad. Y ¿No hay en los colegios de clases de historia patria? ¿Ya no? ¿De cívica tampoco? se supone que volverán, se supone que van a volver. ¿No hay clases de historia? ¿No hay clases de historia? No, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Pero hace años que no hay. No, pero increíble. Entonces, ¿por qué ponen cuadros de los héroes si no saben quiénes son? No puede ser eso. Sí, yo lo que pienso es que no hay una historia sino unas historias. No, pero es que debería ser obligación la estudio, como la geografía. Eso tampoco. ¿No hay geografía? No, que ven. Fuera de XX que ven. No hay geografía, ni hay clases de historia en los colegios. ¿Dónde estamos? Pues justamente lo que queremos con el museo es eso, es como que tengamos una visión crítica, que entendamos nuestro pasado, Claro. que también nos identifiquemos y nos ubiquemos como ciudadanos en este momento, en el presente, ¿no? También ciudadanos que habitan la ciudad todos los días, que la transforman, que tienen unas obligaciones con su ciudad también, ¿no? Nos encanta quejarnos muchas veces, pero ¿qué tanto hacemos para que la ciudad sea distinta o cambie? Y la ciudad es lo que nosotros hacemos de Oye, ella los también. profesores desempleados, pues. ¿Cierto? Sin nada que hacer. Y bueno, pues finalmente muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado en esta conmemoración, en esta celebración de nuestros 50 años. Y pues muy bienvenidos, síganos en nuestras redes sociales, pueden encontrar toda la programación educativa y cultural del museo. No somos solo una sala de exposición, hacemos muchísimas cosas más, también hay recorridos urbanos, todo es de carácter libre, entonces en las redes sociales se encuentran toda la información. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Marcela.